Shalom, shalom, ¿qué tal? La chutzpah, algunos la venden como si fuera algo maravilloso, genial y algo judío, y por eso Javier, habitual en nuestro canal, hace la siguiente pregunta. Buen día, estimado Rabino Yehuda, se me lo bendiga, gracias igualmente. Y estaría buenísimo que explicara un concepto bastante difícil en el judaísmo que se llama chutzpah. Querido Javier, no es un concepto difícil y no es un concepto del judaísmo. De hecho, la palabra ni siquiera está en hebreo, la palabra está en arameo. Eh, ¿Y qué es chutzpah? Chutzpah es desvergüenza, ser una persona que no se ubica. Vamos a buscar qué dice la RAE de desvergüenza y con eso ya sabe lo que es la chutzpah. Por más que haya autores que inventen temas y lo pongan como es algo judío, no tiene nada que ver judío. Bueno, no van a ver mucho porque está recortado en la pantalla, pero acá estamos en la RAE y mire lo que trae la RAE. Dice, no lo llegan a ver, ¿no? No. Bueno, qué pena. Acá dice, insolencia, eso es chutzpah, ser un insolente. Atrevimiento, ser un atrevido. Descaro, desfachatez, desenvoltura, en el lado malo de la palabra. Cinismo, procacidad, impudicia, cuero, no sé lo que es, y descoco, que tampoco sé. Es lo contrario de la vergüenza, o sea, es la desvergüenza. Y como nombre femenino, dicho impúdico, insolente, insolencia, indecencia, deshonestidad, liviandad, procacidad. Eso dice la RAE acerca de la desvergüenza, que es la chutzpah, ni más ni menos. Por lo tanto, no es un concepto difícil de explicar, es difícil de tragar o de querer comprender cómo hay gente que vive de esa forma, siendo desfachatados, siendo descarados, siendo malagradecidos, atrevidos, insolentes, que no saben cómo ubicarse. Sí, es difícil de aceptar, es difícil de explicar cómo hay gente así, lo vuelvo a decir. Pero el concepto en sí se entiende, pues no es un concepto hebreo, es un concepto del mundo. En todos lados existió gente así. Ahora estoy buscando en un diccionario, el diccionario, y pone en Chutzpah, dice, Lashon Hazal, Azut Panim, que en el idioma de los sabios es para Azut Panim, para desvergüenza. Ignagut Haset Yahbut, es una conducta que le falta decoro, eh, ubicarse. Y como le dije, tampoco se ve. Bueno, acá arriba, en una parte que no se ve, aparece como Chutzpah, que se escribe con Hey en hebreo, proviene del arameo, un idioma que no es hebreo, y se escribe con Aleph al final, porque es una palabra aramea. Así que ni siquiera es un concepto judío, es un concepto arameo, y la de vergüenza tampoco es un concepto. Pero ¿por qué hay un autor que puso que la chutzpah es el judío, la chutzpah? Bueno, porque la gente escribe cosas, ¿qué vamos a hacer? Así que nos quedamos con lo que dice acá. Volvemos a usted. Ya sabe lo que es la chutzpah. No es un concepto del judaísmo y no es difícil de entender lo que quiere decir. Si no sabe lo que es vergüenza, etcétera, insolencia, atrevimiento, la RAE en español sirve. ¿En qué se aplica chutzpah en la vida espiritual? En realidad, yo sé, vuelvo a decir que hay un autor que hizo plata con un libro que es chutzpah, no sé cuántos judíos, y que los judíos son muy chutzpanim, o sea, desvergonzados, bla, 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 porque tenemos que atrevernos a enfrentar en la vida, que tuvimos muchos obstáculos y hacer mucha resiliencia en nuestra vida, bla, bla, bla. Pero no se aplica en la vida espiritual, es todo lo contrario. La vida espiritual implica que la persona sea vergonzosa, no en el sentido de, ay, me da vergüenza algo, sino de humildad, de modestia, de no querer estar haciéndose ver, de no ser demasiado llamativo ni descarado. Eso sería como se aplica justo lo contrario de la chutzpah. La chutzpah sí habría que tenerla, por ejemplo, como en los macabeos, ante el influjo, la avalancha, la conquista, la maldad de los de origen helenístico en su cultura, querían hacer desaparecer el legado judío, la identidad judía. Pero en ese caso tampoco es chutzpah. En ese caso es valentía, es coraje, es aplomo. Chutzpah no es una palabra positiva, para nada. Es ser alguien poco agraciado, poco agradecido y que usa la violencia o activa o pasivo-agresiva para encontrar una manera de plantarse frente a la vida. No es algo que ayude en la vida espiritual, por más que haya autores que lo usen, vuelvo a decir. ¿Y cómo usarlo en la vida cotidiana? Y yo diría que de ninguna manera. Eh, ¿Cuál es la idea de ser insolente, atrevido, descarado, amargo? eh, Usar el de desvergüenza como desenvoltura, como dice la RAE para desvergüenza, sí, sería genial ser una persona desenvuelta. Eh,
que la timidez no le gane, porque la timidez no es lo que propone esto, sino no estar mostrándose demasiado cuando no es necesario. No hay que ser impúdico, no hay que ser insolente. Así que justo lo contrario, si está buscando una palabra maravillosa, esta es una maravillosamente espantosa palabra. ¿Se puede aplicar a las naciones? ¿Y por qué no? Si es una palabra de un idioma cualquiera. En inglés hay para la palabra chutzpah, en francés hay, en italiano hay, ¿por qué no lo pueden usar las naciones? O solo es exclusivo del pueblo judío, del pueblo de Israel. Por desgracia, por cuestiones históricas, muchos judíos solieron ser personas con desvergüenza, por lo menos ante los medios, porque vuelvo a decir, es un mecanismo de defensa y por muchos siglos, incluso hoy en día, los judíos han sido perseguidos, maltratados, expulsados, excomulgados, erradicados, etcétera, y había que enfrentar las cosas. Una es la manera positiva, el estilo de los macabeos, coraje, resiliencia, valentía, un atrevimiento positivo. Y otra es, bueno, hago lo que puedo, me convierto en un cómico y entonces a través del humor, que es famoso el humor judío, a través del humor trato de contrarrestar el odio que me tienen. Bueno, en ese caso, está bien, la chutzpah se podría entender ahí para hacer un stand-up, pero llevarlo a la vida práctica, ser un cínico, no en el sentido filosófico, en el sentido que se usa la palabra, ser una persona atrevida, descarada, pues no, no es lo que se quiere y no es lo que representa el pueblo judío realmente. Es todo lo contrario de las tres virtudes que se reconocen en el pueblo judío, justo la contraria a Chutzpah, la que representa al pueblo judío y la que debiera representar a toda persona que se ubica, que tiene equilibrio emocional, que tiene equilibrio espiritual. Espero que se haya entendido, espero que este video sirva. Si es así, like, suscribirse, compartir, comentar. Así YouTube deja de estar baneando, shadow banning mis videos y los empieza a mostrar como todas las tonterías que muestra de gente que con poco conocimiento, pero con mucha astucia, logra tener millones de seguidores. De mi parte, les deseo a todos ustedes que no tengan que sufrir chutzpah, ni que sean chutzpanim, no sean desvergonzados, pero que sí sean fuertes, corajudos, valientes, resilientes, no temerosos de confrontar al malo y de poder decir las cosas con altura, dignidad y verdad. Shalom y bendiciones.